Capítulo 1. Ecos en la noche Londres. Una noche de octubre de 1892. La niebla, espesa y cenicienta, serpenteaba por los callejones como una criatura viva, cubriendo faroles de gas con su aliento helado y amortiguando el sonido de cascos lejanos sobre los adoquines. En el número 221B de Baker Street, el fuego crepitaba con placidez en la chimenea, mientras el doctor John H. Watson hojeaba el Times, intercalando sorbos de té con miradas curiosas hacia su compañero, quien permanecía inmóvil en su sillón, con los dedos entrelazados y la mirada fija en el techo. Holmes no había pronunciado palabra en más de media hora. Una delgada voluta de humo subía en línea recta de su pipa de brezo. Cualquiera pensaría que dormitaba, pero Watson, familiarizado con su estado de concentración intensa, no se dejó engañar. ¿Estás resolviendo un crimen hipotético o simplemente filosofando sobre la ineficiencia del Lestrade?, inquirió Watson medio en broma. Watson, replicó Holmes sin desviar la vista del techo. Cuando uno escucha un relato tan absurdo como el que nos fue entregado esta mañana, lo mínimo que puede hacer es guardar silencio para honrar su rareza. Watson frunció el ceño rebuscando en su memoria. ¿Te refieres a esa carta del señor Pembroke? Precisamente. Holmes se incorporó, tomó la hoja doblada sobre la mesa y la tendió a su amigo. Watson, obediente, repasó el contenido. Mi estimado señor Holmes, le escribo con extrema discreción y cierta vergüenza. Durante las últimas 3 noches he escuchado pasos en el ático de la casa que heredé recientemente de mi difunta tía, la señora Agatha Mortimer, en Highbury. La casa ha estado deshabitada desde su muerte, y aunque la he inspeccionado a fondo, no he hallado señales de ocupación ni de entrada forzada. Sin embargo, cada noche, exactamente a las 2:25 de la madrugada, los pasos comienzan, firmes, pesados, casi rítmicos, y se detienen tras 20 o 30 pasos. No hay viento ni tuberías que puedan causar tal ilusión. Estoy convencido de que algo o alguien está allí arriba, y sin embargo no hay nada. No confío en la policía local, pues ya me han tratado como un excéntrico. Ruego su visita. El asunto me ha robado el sueño y la paz. Con respeto, Jasper Pembroke. ¿Un fantasma?, murmuró Watson, devolviendo la hoja. Seguramente se trata de madera que cede, o ratas, o alguna treta para asustarlo y forzar su marcha. Una hipótesis sensata y razonable, dijo Holmes, poniéndose de pie con un leve chasquido de impaciencia. Tan sensata, de hecho, que me induce a desconfiar de ella. Se dirigió al perchero y comenzó a ponerse el abrigo. ¿Vas a verlo? Desde luego. Un hombre culto, en pleno Londres, afirma escuchar pasos con precisión matemática cada noche en una casa cerrada. ¿No le parece, Watson, que hay algo deliberado en ello? Las ratas no usan metrónomo. Watson se puso en pie, ya tomando su bastón. ¿Vamos juntos? Holmes sonrió. Sería imperdonable privarlo del espectáculo. Esa misma tarde, bajo una lluvia fina y persistente, llegaron a Highbury. La casa de Agatha Mortimer se alzaba al final de una estrecha calle adoquinada, encajada entre jardines enrejados y flanqueada por árboles que parecían murmurar con cada ráfaga de viento. Era una estructura victoriana de ladrillo oscuro, con persianas cerradas y una verja oxidada. La única luz provenía de una lámpara de gas junto a la puerta,
parpadeante como una vela a punto de extinguirse. Jasper Pembroke los esperaba en la entrada. Alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás y expresión visiblemente alterada, vestía con sobria elegancia. «Gracias por venir, señor Holmes. ¿Es Dr. Watson?» Su voz era tensa, como si contuviera la respiración desde hacía días. Holmes asintió con cortesía. «Nos conducirá usted al lugar exacto, señor Pembroke». «Por supuesto. Suban». Dentro, la casa olía a muebles cubiertos y madera cerrada. Los pasos de los tres resonaban por la escalera principal, como si ya fueran parte del misterio. Subieron 2 pisos, hasta llegar a una puerta estrecha y empinada que conducía al ático. Pembroke abrió con llave. «Lo inspeccioné yo mismo esta mañana. No hay nada, pero en la noche escuchará lo que yo oigo». Holmes subió primero. El ático era amplio, con techos inclinados, viejos baúles, un espejo rajado apoyado en una pared y un reloj de péndulo detenido. No había rastro de pisadas en el polvo, salvo las más recientes de Pembroke. Holmes inspeccionó en silencio, tocando la madera del suelo con la punta de su bastón, midiendo los espacios entre las vigas, observando incluso la base de la lámpara. «¿De aceite? No hay ratas», murmuró, «ni señales de agua ni de desplazamiento estructural». Watson miró a su alrededor con escepticismo. «Y, sin embargo, alguien camina aquí cada noche». Holmes se volvió lentamente. Sus ojos brillaban. «O algo. Asegúrese de que todas las puertas estén cerradas esta noche, señor Pembroke. No hable de nuestra visita. No encienda luces innecesarias. Nosotros nos quedaremos aquí, sin ser vistos». Watson abrió la boca para protestar, pero, al ver la mirada absorta de su amigo, supo que el juego había comenzado. Fin del capítulo 1. Avanzamos al capítulo 2, donde Holmes y Watson pasan la noche en la casa y oyen por fin los pasos del ático. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 2. La casa que respiraba en la oscuridad. La noche cayó con pesadez sobre Highbury, como una losa húmeda que aplastaba todo sonido. Afuera, la lluvia tamborileaba contra los cristales con persistencia monótona, y en el interior de la vieja casa de Agatha Mortimer, el tiempo parecía detenerse. Las sombras se alargaban por los corredores silenciosos, mientras las lámparas de aceite proyectaban destellos temblorosos en los paneles de madera. Sherlock Holmes y el Dr. Watson se instalaron en el pequeño estudio contiguo al ático, una sala con vistas a los jardines traseros y suficiente oscuridad para pasar desapercibidos. El aire era denso, como si el polvo acumulado durante años se resistiera a dejarse perturbar. No encendieron ninguna luz. Holmes, con su abrigo aún puesto, se mantuvo junto a la ventana, observando la nada con ojos alerta. Watson, aunque cansado, permanecía de pie junto a una mesa, tomando notas mentales mientras el reloj marcaba las 11. «Hay algo notable en la estructura de esta casa», murmuró Holmes, como si hablara consigo mismo. «Fíjese, Watson, el grosor de las paredes, la disposición de los ventanales, incluso los relieves ornamentales sobre las puertas. Nada está allí por azar». Watson frunció el ceño. ¿Sugiere que los pasos provienen de algún tipo de mecanismo oculto? ¿Mecanismo? No. Pero la arquitectura puede esconder secretos tanto como los hombres.
Holmes caminó con sigilo hasta la pared contigua al ático y apoyó el oído. «Nada aún», dijo en voz baja. El silencio se hizo más profundo. La tensión se prolongó durante horas. A la 1, Holmes se recostó apenas en la silla, cruzando los brazos como un gato acechando. Watson sentía los párpados pesados, pero luchaba contra el sueño, impulsado por una mezcla de temor e intriga. El fuego en su linterna ya se había apagado. Solo la brisa que entraba por una rendija de la ventana se atrevía a romper la quietud. Entonces, exactamente a las 2:25 de la madrugada, un sonido perforó el silencio. ¡Tac! 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 Pasos. Claros, lentos, firmes. Watson contuvo el aliento. Los pasos se escuchaban justo encima de ellos. Iban de un extremo del ático al otro, sin prisa. No era un sonido etéreo ni errático. Era metódico, medido, casi ceremonial, como si quien los diera estuviera repitiendo una rutina precisa, noche tras noche. 18 pasos. Luego pausa. Luego 2 más. Después, nada. Holmes no se movió durante los primeros instantes. Solo tras unos segundos se levantó con movimientos controlados, guiando a Watson con un gesto hacia la escalera que llevaba al ático. Subieron en puntillas, sin hacer rechinar los peldaños. Cuando llegaron a la puerta del ático, ésta seguía cerrada con llave. Holmes la inspeccionó a la luz tenue de una cerilla y asintió con satisfacción. «La cerradura no ha sido forzada», murmuró. «Y sin embargo, alguien o algo ha caminado dentro». Watson sintió un escalofrío. ¿Y si se trata de una entrada secreta? ¿Un acceso desde el exterior? Holmes no respondió. En cambio, sacó una llave idéntica a la de Pembroke, que, según confesó más tarde, había tomado prestada al comienzo de la visita, y la insertó en la cerradura. Giró con cuidado y empujó la puerta. El ático se hallaba tal como lo habían dejado, quieto, polvoriento, inmóvil. No había señales de presencia reciente. Holmes recorrió el piso con una linterna sorda, mientras Watson inspeccionaba los baúles y las esquinas con creciente desasosiego. «Ni una huella», murmuró el médico. «Y sin embargo los pasos eran reales. Yo los oí, los conté». Holmes se detuvo ante la pared norte. La golpeó con los nudillos, despacio, en distintos puntos. En uno de ellos el sonido cambió, más hueco, más profundo. «Esto no es un muro sólido», dijo. «Watson, tráigame mi estuche de herramientas. Algo me dice que esta casa no ha terminado de hablar». Mientras Watson descendía en busca del estuche, Holmes examinó los relieves de madera. Sus dedos recorrieron los bordes tallados de una flor ornamentada. Entonces presionó. Un clic seco se oyó desde dentro del muro, y una pequeña porción de la pared se movió apenas, revelando una hendidura oculta. Holmes esperó a que Watson regresara, y juntos empujaron con cuidado. El panel giró silenciosamente, como si esperara ser descubierto. Detrás se abría un angosto pasadizo vertical, con peldaños empotrados que descendían en la oscuridad, ocultos entre las paredes del ático y los pisos inferiores. Holmes exhaló por la nariz, satisfecho. «Alguien ha estado usando esto». Watson tragó saliva. ¿Con qué fin? Holmes lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y precaución. Eso
mi querido Watson, es lo que averiguaremos mañana. Con luz. Fin del capítulo 2. Continuamos con el capítulo 3, donde Holmes inspecciona el pasadizo oculto y se acerca al primer sospechoso. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 3. Un pasadizo entre sombras. La mañana siguiente amaneció con una claridad grisácea, la niebla aún aferrada a las farolas y al jardín de la vieja casa como un huésped no invitado. En el comedor de la señora Mortimer, Holmes se mantenía de pie junto al ventanal, bebiendo café negro con la mirada distante. Watson hojeaba el cuaderno de notas de la noche anterior, repasando los hechos con creciente inquietud. «El pasadizo oculto», murmuró Watson, «no figura en ningún plano de la propiedad». Holmes asintió apenas. «Lo que indica que fue construido con un propósito que requería discreción. La señorita Mortimer, al parecer, no fue tan reservada en vida como se creía. Jasper Pembroke, con el rostro más ojeroso que el día anterior, se unió a ellos. Traía consigo una carta arrugada que ofreció a Holmes con dedos temblorosos. La encontré entre unos libros esta mañana. Es de mi tía, fechada poco antes de su muerte». Holmes tomó la carta y la leyó en voz baja, con Watson observando por encima del hombro. «Querido Jasper, si algún día decides hacer tuya esta casa, te ruego tener cuidado con el ático. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. No todas las puertas conducen a habitaciones. Algunas llevan al pasado y otras a secretos que pueden devorarte si los dejas salir». Con afecto, Agatha Holmes dobló la carta con precisión. Un mensaje deliberadamente ambiguo, perfecto para alimentar leyendas o encubrir complicidades. «¿Cree que alguien vive en la casa, señor Holmes?», preguntó Pembroke con voz baja. «¿Alguien que ha estado oculto allí durante semanas? Si alguien ha residido en esta casa sin ser visto, no es un intruso común. Es alguien que conoce cada tabla, cada acceso, cada hábito de su ocupante». Holmes lo miró fijamente. Su tía tenía sirvientes antes de su muerte. Solo una ama de llaves. Se retiró poco después del fallecimiento. La señora Dobbins. ¿Dónde vive ahora? En un piso cerca de Islington. Podría buscar su dirección. Holmes ya había comenzado a escribir en su libreta. Lo hará esta tarde, pero primero nos espera el pasadizo. Volvieron al ático poco después del mediodía, armados con una linterna de aceite, una cuerda y el estuche de herramientas de Holmes. El panel seguía semiabierto, y el aire que surgía de su interior era húmedo, con olor a madera vieja y polvo estancado. Holmes descendió primero, seguido de cerca por Watson. Los peldaños empotrados crujían bajo su peso, pero el avance era seguro. El pasadizo resultó más largo de lo que esperaban, serpenteando hacia abajo hasta desembocar en lo que parecía un vestíbulo oculto entre el primer piso y los cimientos de la casa. Allí, en una sala diminuta apenas más grande que un armario, encontraron una lámpara apagada, una manta doblada y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. La tinta aún fresca en algunas páginas. Holmes hojeó con cuidado, deteniéndose en fragmentos escritos con letra apretada. «He vuelto. No queda mucho tiempo. Aún caminan por arriba como si ella no estuviera. Pero yo sí la oí. Esa noche, cuando creyeron que había muerto. El ruido de las botas. Las mismas de entonces.
Watson miró a su amigo con creciente inquietud. ¿Quién escribió esto? Holmes no respondió enseguida. Examinaba las paredes en busca de otra salida, hasta que halló una rendija cubierta por una tabla suelta. Desde allí se veía una sección del pasillo del segundo piso, justo frente al estudio. «Un punto de observación», murmuró Holmes. «Alguien ha estado vigilando los movimientos de esta casa». Watson se inclinó. «¿Pero con qué propósito? ¿Por qué permanecer oculto durante semanas?» Holmes se volvió con brusquedad. «Porque no es alguien que deba estar aquí, o porque teme que alguien descubra lo que realmente ocurrió la noche en que Agatha Mortimer murió». Watson se irguió, lentamente, atando cabos. «¿Está sugiriendo que su muerte no fue natural?» Holmes guardó el cuaderno con cuidado. «No estoy sugiriendo nada aún, Watson, pero esta casa nos habla, solo que en susurros». Al regresar al estudio, encontraron a Pembroke en el vestíbulo, con el rostro aún más pálido. Llevaba en la mano un objeto envuelto en tela, un viejo reloj de bolsillo con las iniciales AM grabadas en la tapa. Lo había hallado en una de 1900 las repisas ocultas del salón, caída tras el marco de un cuadro. «Era de mi tía», murmuró, «y está roto. La hora detenida en las 2:25». Holmes alzó una ceja. «La misma hora en que comienzan los pasos», dijo Watson en voz baja. Holmes cerró la tapa del reloj con un clic suave. «La señora Mortimer tal vez no murió sola», dijo. «Y quizá no murió como todos creyeron». Fin del capítulo 3. Pasamos al capítulo 4, donde Holmes entrevista a la antigua ama de llaves, la señora Dobbins, y comienza a entrever el verdadero trasfondo del caso. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 4. La dama del silencio La. Tarde siguiente, Holmes y Watson se dirigieron a Islington bajo una llovizna persistente. El coche de alquiler los dejó frente a una hilera de modestas casas adosadas, sus fachadas de ladrillo húmedas por la lluvia y cubiertas de enredaderas moribundas. El número que buscaban, el 32 de Halbert Row, tenía una verja oxidada y un buzón con pintura desconchada. Holmes examinó la entrada con mirada evaluadora antes de llamar. La puerta fue abierta por una mujer delgada, de rostro anguloso y cabello gris recogido en un moño apretado. Llevaba un delantal sencillo, y sus ojos, hundidos pero aún brillantes, se posaron en los visitantes con desconfianza contenida. «¿La señora Dobbins?», preguntó Holmes con una inclinación cortés. «Sí. ¿Qué desea?» «Mi nombre es Sherlock Holmes. Este es el doctor Watson. Venimos a hablar con usted sobre su antigua patrona, la señora Agatha Mortimer». El rostro de la mujer se tensó levemente, pero no vaciló. «No tengo nada que decir. La señora está muerta, y lo que ocurrió en esa casa ya no me concierne». Holmes asintió lentamente, como si hubiera anticipado esa respuesta. «Entiendo. Solo que resulta curioso, señora Dobbins, que en el testamento de la señora Mortimer no se hiciera ninguna mención de usted, a pesar de haber estado a su servicio durante más de 10 años. Uno pensaría que le tendría estima». Los ojos de la mujer titilaron, y su mano izquierda, Watson lo notó, apretó con fuerza el borde del delantal. «¿Quiere entrar?», dijo finalmente. «Pero no tengo té, ni paciencia». Holmes sonrió, apenas. «La conversación bastará». La casa era sencilla,
ordenada con precisión casi militar. Les ofreció asiento en una salita con muebles sobrios y un retrato de la reina Victoria colgado sobre la chimenea. «No estoy acostumbrada a hablar de mis antiguos empleadores», dijo Dobbins, sentándose rígida en una silla frente a ellos. «Pero si quieres saber cómo murió la señora, fue en paz. En su cama, un ataque al corazón», dijeron los médicos. Holmes ladeó la cabeza. «¿Y usted estuvo presente?» «Fui la primera en encontrarla por la mañana. Llamé al doctor y luego a la sobrina de su difunto esposo. Nadie más tenía motivo para acercarse. No el sobrino directo, el señor Pembroke. Él vivía en el extranjero. Volvió días después. La señora no hablaba mucho de él». Holmes sacó una pequeña libreta de notas. «¿Conoce usted un cuaderno de cuero que se hallaba oculto en una habitación secreta en el ático?» Dobbins enmudeció. Su mano volvió a apretar el delantal. «Yo no sé nada de cuadernos». «¿Y de pasos en la madrugada? ¿Los oyó usted alguna vez?» La mujer alzó la vista bruscamente. Por primera vez parecía estar verdaderamente alarmada. «También los oyen ustedes». Watson se incorporó levemente en su silla. «Entonces admite que los escuchó». Dobbins bajó la mirada. «Cuando vivía allí, a veces, me parecía que alguien caminaba en el piso de arriba, pero el ático siempre estaba cerrado. Pensé que serían ruidos de la casa, o sueños». «¿Y nunca le dijo nada a la señora Mortimer?» «No, ella era reservada. Había cosas que no quería discutir. Tenía su modo de vivir. Y secretos. Sabía mucho de otras personas. Tenía cartas escondidas, cajas con nombres, cosas que no eran suyas». «¿Cartas?», preguntó Holmes con interés. «¿Recuerda usted alguno de esos nombres?» Dobbins dudó. Luego negó con la cabeza. «No, señor Holmes, pero recuerdo una caja, una de madera oscura con una cerradura de latón. Solía colocarla bajo el piano del salón. A veces la abría tarde en la noche, como si esperara noticias de alguien». Holmes intercambió una mirada rápida con Watson. «¿Y alguien más sabía de esa caja? Tal vez el jardinero. Pero él se fue meses antes de la muerte de la señora. No tenía a nadie más cercano». «¿Usted cree que murió de causas naturales, señora Dobbins?» La mujer se estremeció. «Creo que la señora Mortimer sabía que algo se acercaba. Las últimas semanas estaba nerviosa. Miraba por las ventanas, escuchaba las paredes. Me pidió que cerrara el ático con llave todas las noches, aunque nadie lo usaba desde que su esposo falleció». Holmes se puso de pie con gentileza. «Le agradezco su sinceridad. Ha sido más útil de lo que cree». Cuando salieron de la casa y volvieron a la calzada, Watson caminó en silencio unos pasos antes de hablar. «¿Qué concluyes de esto, Holmes? El ático no guarda solo pasos y ecos, Watson. Guarda vigilancia, obsesión y miedo. La señora Dobbins sabe más de Piscitintisna, lo que dice, pero no miente del todo. ¿Y esa caja bajo el piano? ¿La buscas?» «No aún. Primero, hay que comprender por qué alguien vigilaría una casa vacía, cada noche a la misma hora, durante semanas. ¿Y qué relación tiene todo ello con una muerte aparentemente natural y un reloj que se detuvo, justo en el instante del primer paso?» Fin del capítulo 4. Procedemos con el capítulo 5, donde Holmes regresa a la casa Mortimer para buscar la misteriosa caja
y se enfrenta a un inesperado visitante. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 5. Bajo. Las teclas del silencio esa misma noche, de regreso en la casa Mortimer, Holmes parecía más animado que de costumbre. Caminaba por el salón principal con paso calculado, observando cada rincón, cada detalle de la estancia, como si la vivienda misma hubiese comenzado a hablarle en un lenguaje secreto. Watson, algo más escéptico pero profundamente intrigado, lo seguía de cerca. «No hay nada más revelador que lo que se oculta a plena vista, Watson», dijo Holmes en voz baja. «Y según la señora Dobbins, nuestra difunta anfitriona, escondía una caja justo aquí». Ambos miraron hacia el piano, de ébano, imponente en su esquina del salón. Cubierto por una tela bordada con motivos florales marchitos por el tiempo, tenía un aire solemne, casi fúnebre. Holmes retiró la tela con cuidado, examinando la estructura con precisión de relojero. Pasaron varios minutos en silencio, mientras inspeccionaba la base, los soportes y la cavidad inferior. Finalmente se detuvo. ¿Ves esta leve marca aquí, Watson? El polvo no se ha asentado del mismo modo. ¿Alguien ha movido algo recientemente? Holmes se arrodilló, palpó con los dedos hasta que encontró un borde metálico y con una leve presión deslizó una pequeña caja rectangular desde el interior del piano. Era de madera oscura, con una cerradura de latón opaca por los años. «La descripción concuerda», murmuró. Watson observó cómo Holmes, con una ganzúa y la destreza de un experto, forzaba la cerradura tras unos segundos de concentración. Un clic seco confirmó su éxito. Al abrir la tapa, encontraron papeles perfectamente doblados, varios sobres lacrados con iniciales distintas y en el fondo un broche con la imagen de un halcón grabado en relieve. Holmes hojeó los documentos con rapidez. Algunos eran cartas personales, otras recortes de periódicos con notas marginales. Pero fue una carta sin firmar, escrita a mano con tinta negra, la que lo hizo detenerse. «Mi querida Agatha, no deben saber que guardas esto. La verdad nos destruye a ambos, pero la mentira los mantendrá lejos. Mientras nadie comience a hacer preguntas, quema todo. Si te niegas, ya sabes lo que puede pasar». Holmes alzó las cejas. Amenazas veladas, una relación compartida, o quizá una complicidad indeseada. Watson frunció el ceño. ¿Crees que ella chantajeaba a alguien? Es posible, o al revés. Pero la clave está en la naturaleza de lo que sabía. ¿Y por qué alguien volvería al lugar de los hechos, noche tras noche, como un penitente? En ese instante, un sonido rompió el silencio. La puerta principal se abrió con un chirrido apenas perceptible. Holmes y Watson intercambiaron una mirada rápida. Sin hacer ruido, Holmes cerró la tapa de la caja, la escondió de nuevo bajo el piano y se deslizó hasta las sombras del pasillo. Watson lo siguió sin una palabra, su bastón en la mano, los sentidos alertas. Alguien había entrado. Las tablas del vestíbulo crujieron. Holmes se asomó desde la oscuridad y divisó una figura encapuchada, alta y delgada, que avanzaba con sigilo por el corredor. La figura se dirigió directamente hacia la escalera que conducía al segundo piso, moviéndose como si conociera la casa de memoria. Holmes murmuró: «No es un ladrón. Viene por algo específico». Esperaron a que la figura desapareciera en la planta superior
antes de seguirla, manteniéndose a distancia. Cuando llegaron al rellano, escucharon los pasos detenerse frente al salón donde estaba el piano. Un susurro de frustración se escapó de la figura al no encontrar lo que buscaba. Entonces, con movimientos bruscos, comenzó a revolver los muebles, abriendo cajones, empujando sillas, arrancando cobertores. Holmes entró de improviso, su voz cortando la oscuridad como un filo. Diría que llega usted unas horas tarde. La figura se giró, sorprendida, y retrocedió hacia la pared. Bajo la capucha se reveló un rostro joven, pálido, de ojos intensos y mandíbula firme. Era un hombre de no más de 30 años, con la ropa empapada por la lluvia y un corte en la mejilla. Watson lo reconoció al instante. Lo vi en una fotografía en el despacho de la señora Mortimer. Es su sobrino por parte del hermano, un tal Edward Latham. El joven no dijo nada. Solo observaba a Holmes, midiendo sus palabras como un hombre acorralado. ¿Está buscando esto, señor Latham?, preguntó Holmes, sacando lentamente el broche del bolsillo. Una insignia curiosa. ¿Pertenece a algún club privado o a una sociedad más clandestina? El joven titubeó. Luego apretó los labios. «No saben lo que hacen», murmuró. «No entienden con quién se están metiendo». Holmes dio un paso al frente, con calma. «Al contrario. Cada noche usted sube por un pasadizo oculto al ático, se asegura de que el reloj siga detenido a las 2:25 y repite el mismo ritual de pasos. Una danza vacía que solo tendría sentido si...». Holmes se detuvo. Miró al joven con intensidad. Si temiera que el espíritu de su tía regresara a recordarle algo que usted no ha cumplido. El rostro de Edward palideció aún más. «No es como cree. Yo no». Pero no terminó la frase. Holmes levantó una mano. «Lo sabremos. Esta noche, señor Latham, usted se queda. Y si desea evitar el escándalo, será mejor que comience a hablar». Fin del capítulo 5. Continuamos con el capítulo 6, donde el interrogatorio de Edward revela fragmentos oscuros del pasado de la señora Mortimer y siembra nuevas dudas sobre su muerte. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 6. El pacto. Roto la lluvia, seguía tamborileando contra los ventanales cuando Edward Latham se sentó en el estudio, aún empapado, con la capucha caída y los puños apretados sobre las rodillas. Frente a él, Holmes permanecía de pie, sereno como un juez sin prisa. Watson, al costado, mantenía la vista en el rostro del joven, buscando las grietas donde la verdad pudiera filtrarse. «Será mejor que comience desde el principio», dijo Holmes con tono firme pero contenido. «Usted conoce esta casa demasiado bien para haberla visitado por primera vez esta noche». Edward levantó la mirada lentamente. Bajo la tensión había una sombra de resignación en su expresión. «Solía venir aquí de niño», admitió. «Mi padre era el hermano menor de Agatha. Después de su muerte, mi tía me tomó bajo su tutela unos años, pero nunca fui realmente bienvenido. Solo un reemplazo molesto, alguien a quien ella toleraba por compromiso». «¿Y luego?», preguntó Watson. «Luego discutimos. Ella me acusó de haber robado dinero de su escritorio. Lo negué. Me echó de la casa y me desheredó. Nunca volví hasta que supe que había muerto.
Holmes observaba sin pestañear. ¿Y qué lo trajo de vuelta ahora? Edward dudó. El silencio se alargó hasta que finalmente habló, con voz baja, casi amarga. Ella me escribió una semana antes de morir. Watson se inclinó. ¿Qué decía la carta? No mucho, solo una frase. La verdad se acerca. Estaré lista esta vez. Ven si tienes valor. ¿La conserva?, inquirió Holmes. Edward negó. No, la quemé. Muy conveniente, murmuró Watson, pero Holmes levantó una mano para acallarlo. ¿Sabía algo usted de la caja que escondía su tía? Solo que existía. La había visto una vez. Ella me dijo que si algo le sucedía, yo sabría por qué. ¿Y los pasos? Holmes preguntó con frialdad. ¿Quién los da cada noche en el ático? ¿Quién repite el mismo trayecto como una sombra mecánica? Edward bajó la mirada. Yo. Watson se enderezó. ¿Confiesa entonces haber estado usando el pasadizo secreto? El joven asintió. Descubrí el acceso cuando era niño. Me fascinaba espiar. Agatha nunca supo que lo usaba. Después de su muerte, volví aquí varias veces. Entraba por el jardín trasero, subía al ático y caminaba. Siempre a la misma hora. ¿Por qué? Edward tragó saliva. Porque ella dijo que estaría lista esta vez, que algo vendría por ella. Pensé que si repetía sus pasos, como ella solía hacer antes de dormir, encontraría lo que la atormentaba, que tal vez podría entender. Holmes entrecerró los ojos. ¿Está diciendo que su tía también caminaba en el ático cada noche a las 2:25? Sí, murmuró Edward. Siempre. Durante años. Era como un ritual. Nunca me explicó por qué. Pero el reloj de bolsillo siempre estaba con ella. Ella lo miraba justo antes de subir. Watson se frotó la frente. Y nadie en la casa comentó jamás ese extraño hábito. Todos lo ignoraban, o fingían hacerlo, pero yo la oía cada noche. Tac, tac, tac. Su voz se desvaneció en un susurro. Holmes cruzó los brazos, pensativo. ¿Qué significaban esos pasos? ¿Por qué siempre el mismo trayecto? ¿Qué marcaba esa hora en concreto? Edward sacudió la cabeza. Nunca supe, pero alguien más lo sabía. Porque cuando regresé la segunda noche, encontré que alguien había dejado un pañuelo en el piso del ático. Tenía el perfume que ella usaba. Como si alguien más también estuviera repitiendo la rutina. Watson abrió la boca, pero Holmes lo detuvo con un gesto sutil. Sus ojos brillaban con concentración absoluta. ¿Dónde está ese pañuelo ahora? Desapareció al día siguiente. Holmes asintió lentamente. Así que alguien más ha estado en esta casa además de usted. Alguien que también conoce los secretos de Agatha Mortimer. Alguien que quiere mantenerlos enterrados. Edward apretó los dientes. Yo solo quiero saber la verdad. Si murió sola, si alguien la ayudó, si había algo que ella temía. Holmes se giró hacia Watson con expresión grave. Watson, mañana visitaremos al abogado que manejó el testamento de la señora Mortimer. Y usted, señor Latham, se quedará aquí esta noche. Si los pasos se repiten, quiero saber si los oye incluso cuando usted no los da. Watson alzó una ceja. ¿Crees que alguien más vendrá esta vez? Lo espero, murmuró Holmes. Porque el ritual de los pasos no es solo una costumbre, es una señal. Alguien está esperando que se repita, tal vez incluso para completarlo.
Fin del capítulo 6. Pasamos al capítulo 7, donde Holmes y Watson investigan el testamento de Agatha Mortimer y descubren un nombre oculto que nunca debió figurar en sus papeles. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 7. El nombre que nunca debió. Aparecer la mañana era gris, como si Londres supiera que algo aún se ocultaba en las grietas del caso. La niebla se colaba entre los barrotes de los portones y flotaba sobre los tejados como una advertencia muda. Holmes y Watson cruzaban el corazón de la ciudad rumbo al despacho del señor Albert Trenwith, notario y encargado de ejecutar el testamento de Agatha Mortimer. Un abogado, de reputación sobria, pero no especialmente brillante, comentó Holmes mientras bajaban del coche de alquiler. El tipo de hombre que prefiere no hacer preguntas, incluso cuando las respuestas se insinúan. El despacho se encontraba en una oficina discreta en Chancery Lane, con estanterías atestadas y un fuerte olor a papel viejo. El señor Trenwith, de bigote blanco y gafas redondas, los recibió con una mezcla de cortesía y cautela, claramente sorprendido por su visita inesperada. «¿Qué puedo hacer por el señor Holmes y el doctor Watson?», preguntó con tono neutro. Holmes fue directo. «Venimos por el testamento de la señora Agatha Mortimer. Nos interesa saber si en sus papeles figuraba algún nombre fuera de los parientes conocidos, alguien no mencionado públicamente». Sheriff, abogado, frunció el ceño. «¿Confidencialidad no le preocupa, señor Holmes?». Holmes se inclinó ligeramente hacia él. «Cuando una mujer muere rodeada de secretos y su casa guarda pasos que no tienen dueño, la confidencialidad se convierte en una amenaza disfrazada de virtud». Trenwith vaciló, pero ante la mirada afilada de Holmes se levantó y caminó hacia un archivador. Extrajo una carpeta encuadernada en cuero y la colocó sobre la mesa con movimientos precisos. «El testamento oficial está aquí, pero...». Abrió una solapa interna y sacó una hoja amarillenta doblada con esmero. Esta fue entregada en sobresellado, a ser abierta solo si surgían reclamaciones posteriores. Nunca lo fue, hasta ahora. Holmes tomó el documento, lo desplegó cuidadosamente y leyó en voz baja mientras Watson observaba desde su hombro. «Y un tinto 170. Caso de que el contenido de mi testamento sea impugnado, deseo dejar constancia de que la suma de 5.000 debe ser entregada en forma discreta a R. Ellery. No por afecto, sino por silencio. El resto de mis bienes deben permanecer bajo control de quien no los reclame públicamente». Watson frunció el ceño. «¿Quién es R. Ellery?». Trenwith negó con la cabeza. «No lo sé. Nunca se presentó nadie con ese nombre». Holmes se quedó pensativo, tamborileando los dedos sobre la mesa. «¿Y qué hay de la persona que no los reclame públicamente?». ¿A qué se refería la señora Mortimer? El abogado se encogió de hombros. Suponíamos que se trataba de su sobrino exiliado, el joven Latham. ¿Y Pembroke? ¿Recibió la propiedad por derecho legal? Sí, el heredero inmediato, según el testamento oficial, pero algo en su actitud me pareció poco interesado, como si, más que aceptar la casa, hubiese querido olvidarla. Holmes cerró el documento con un suspiro. Esto confirma que Agatha Mortimer no solo temía que la verdad saliera a la luz, tomó medidas activas para silenciarla. Y Ellery, sea quien sea,
La tenía en sus manos. ¿Cree usted que ese tal Ellory está detrás de los pasos?, preguntó Watson mientras salían a la calle. No lo sé aún, dijo Holmes. Pero si no fue él quien los dio, fue alguien que conocía el código. Porque eso es lo que son los pasos, Watson. Un código. Un patrón con sentido para quien conoce la clave. Volvieron a la casa en Highbury con la carpeta bajo el brazo. Al llegar, encontraron a Edward Latham en el salón, visiblemente perturbado. «No he dormido», dijo. «Los pasos no se escucharon anoche, por primera vez en semanas, como si supieran que ahora ustedes están aquí». Holmes se detuvo en seco. ¿Nadie subió al ático? Nadie. Revisé el panel, cerrado desde dentro. No hubo movimientos. Holmes miró hacia el piano. La caja seguía intacta. Tomó el broche con el halcón y lo sostuvo a la luz. ¿El halcón? ¿Un símbolo? ¿O una firma? Watson lo observaba, intrigado. ¿Tienes una teoría? Holmes sonrió levemente. Tengo una sospecha que necesita alimento. Esta noche no dormiremos. Colocaremos hilo invisible en la entrada del pasadizo y tizas marcadas en las tablas del ático. Si alguien camina, lo sabremos. Edward pareció inquieto. ¿Y si aparece? Entonces, señor Latham, dijo Holmes con voz baja pero firme, quizá por fin sepamos qué verdad aterrorizó tanto a su tía, que prefirió esconderla entre pasos, relojes detenidos y testamentos que no hablaban claro. Fin del capítulo 7. Procedemos con el capítulo 8, donde el plan de Holmes revela una presencia inesperada durante la noche y una nueva pista lleva a un lugar aún no explorado de la casa. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 8. La marca en la tizal. Noche cayó como una manta espesa sobre Highbury. La casa Mortimer parecía más silenciosa que nunca, como si contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Las ventanas permanecían cubiertas, las lámparas apagadas, y los relojes, excepto el del bolsillo que marcaba eternamente las 2:25, detenidos por orden de Holmes. El ático, ese recinto suspendido entre techo y oscuridad, había sido preparado con cuidado. Holmes colocó finísimos hilos de pescar cruzando la entrada del pasadizo secreto y pequeñas astillas de vidrio en lugares estratégicos para detectar vibraciones. Pero lo más curioso era la marca de tiza blanca que trazó sobre las viejas tablas del suelo. Una línea sinuosa en forma de espiral que solo alguien caminando con precisión podría evitar alterar. Watson observaba los preparativos en silencio, reconociendo el cambio en la energía de Holmes. Más alerta, más contenido. Como un gato en tensión antes del salto. ¿Qué esperas que ocurra exactamente?, preguntó el doctor al fin en voz baja. Holmes no apartó la mirada del piso, mientras hablaba. Que el ritual continúe y que, al hacerlo, nos revele su verdadero propósito. Edward Latham se quedó en la planta baja, instruido a permanecer en su habitación con la lámpara apagada. El joven había acatado sin protestar, visiblemente inquieto desde que Holmes le mostró el nombre R. Ellory en el documento encontrado en la oficina de Trenwith. ¿Lo conoces?, le había preguntado Holmes. Edward no respondió. Solo bajó la mirada, el rostro pálido como la cera. A las 2 en punto, Holmes y Watson
Se acomodaron en el estudio contiguo al ático. Las cortinas cerradas, el fuego apagado. Solo el tenue brillo de una linterna envuelta en tela iluminaba sus rostros. Holmes consultó su reloj. 2:24 silencio, 2:25. Y entonces comenzaron los pasos. ¡Tac! 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 Watson contuvo la respiración. No eran imaginaciones. Se oían con claridad, caminando en línea recta sobre sus cabezas en el mismo patrón de noches anteriores. 18 pasos. Pausa. 2 más. Luego el silencio. Holmes se puso de pie en un solo movimiento. «Venga», murmuró, sin ruido. Ambos subieron con extremo cuidado, evitando los peldaños que crujían. Cuando alcanzaron la puerta del ático, Holmes examinó el hilo, intacto. Empujó la puerta despacio. Dentro, todo parecía como antes, pero en la penumbra, Holmes caminó hacia la espiral de tiza y se detuvo en seco. Watson se acercó por detrás y su aliento se congeló. La línea estaba rota. Justo en el centro, una pisada, ligera, como de alguien sin calzado, había distorsionado el trazo. No había más marcas alrededor. Solo esa. Holmes encendió la linterna por completo, iluminando el piso. El polvo que cubría las tablas había sido perturbado, pero no completamente. No como cuando Edward caminaba. Era como si algo, o alguien, hubiese aparecido, hecho una única pisada, y desaparecido. «Imposible», murmuró Watson. «Nadie pasó por la entrada». «El hilo sigue intacto». Holmes permanecía quieto, la luz fija sobre la marca. Luego alzó la vista hacia el techo inclinado, escaneando las vigas con atención. «Watson», dijo finalmente, «¿recuerda el relieve tallado que rodea el ventanal del ático? El que parece decorativo, sí. Tal vez no lo sea del todo. Ayúdeme a inspeccionarlo». En pocos minutos, con la ayuda de una escalera y la luz dirigida, descubrieron un pequeño panel móvil detrás del marco tallado. Lo abrieron con cuidado. Más que un compartimento, era una abertura hacia un estrecho canal de ventilación que corría entre la estructura del techo. Y allí, recostado en la oscuridad, había algo que ninguno de los dos esperaba. Un pañuelo arrugado, igual al que Edward había descrito días antes, y junto a él una carta sin sobre, doblada en 4. Holmes la abrió. «Si me encuentras, es porque también oyes los pasos. No confíes en lo que dicen. Él vive aún, aunque todos creyeron que se fue. Él guarda el último secreto de esta casa. R. Ellery». Watson dio un paso atrás. «¿Él vive aún? ¿A quién se refiere? ¿A Ellery mismo?» Holmes negó lentamente. «Creo que Ellery no escribe sobre sí, sino sobre alguien más. Alguien que fue dado por muerto, o declarado desaparecido». Watson frunció el ceño. «¿Y dónde está ahora?» Holmes giró hacia él con una mirada que combinaba intensidad y temor. «Tal vez, aún dentro de esta casa». Descendieron sin hacer ruido. Pero cuando llegaron al vestíbulo, encontraron algo más perturbador aún. La puerta del jardín estaba abierta, y el viento nocturno entraba en ráfagas heladas. En el suelo, junto al umbral, había huellas mojadas, desnudas, sin calzado, una tras otra, desapareciendo en la oscuridad del jardín trasero. Holmes se detuvo. Su voz fue apenas un susurro. «Watson, quien camina en esta casa no lo hace solo por costumbre». «¿Entonces por qué?»
Holmes alzó los ojos hacia el cielo encapotado. ¿Por qué? ¿Todavía busca algo? Algo que quizá fue enterrado. Con alguien que jamás debió morir. Fin del capítulo 8. Avanzamos al capítulo 9, donde Holmes sigue la pista hacia una estructura olvidada en el jardín, descubriendo un vínculo enterrado entre la señora Mortimer, Ellory y un hombre que desapareció sin dejar rastro. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos, en el ático. Capítulo 9, donde el jardín olvida, pero no perdona. La mañana siguiente trajo una calma tensa sobre la casa Mortimer. El aire estaba impregnado de esa humedad peculiar que anuncia que algo enterrado podría estar a punto de salir a la luz. Holmes y Watson se encontraban en la biblioteca, observando un plano descolorido de la propiedad que Holmes había solicitado a un agrimensor local. El joven Latham dormitaba en un sillón cercano, exhausto tras la noche de tensión. «Observe esta sección aquí», dijo Holmes, señalando una porción olvidada del jardín trasero. «Antiguamente existía un invernadero». Watson asintió. «Sí, aún puede verse parte de la base de piedra». «Pero hay algo más», murmuró Holmes. «Una estructura rectangular adjunta a la parte trasera, sin mención en los planos posteriores, como si hubiera sido deliberadamente omitida. ¿Una bodega? ¿Un sótano? ¿O un refugio?», dijo Holmes, ya poniéndose de pie. «Y si alguien sigue caminando por esta casa sin ser visto, podría estar escondido donde nadie ha buscado, bajo la tierra». El jardín de la casa Mortimer era un tapiz de maleza, ramas caídas y rosales marchitos que alguna vez debieron haber sido cuidados con esmero. Al fondo, donde los setos crecían más densos, encontraron los restos del invernadero, cristales rotos, marcos oxidados y los cimientos de lo que parecía haber sido una habitación trasera, con muros bajos de ladrillo cubiertos de musgo. Holmes recorrió el perímetro con su bastón, golpeando suavemente la tierra. En una esquina, el sonido cambió. «Hueco, retumbante, justo aquí», dijo, arrodillándose. Retiró con sus manos la capa superior de hojas secas y tierra suelta, hasta descubrir una trampilla de madera ennegrecida por el tiempo. Watson se acercó de inmediato. «¿Quieres abrirla ahora?» Holmes asintió. «Trae la linterna. Y cuidado con lo que pueda estar dentro». Con un crujido casi fúnebre, la trampilla se abrió. Un hedor húmedo y terroso emergió de la abertura. Una escalera de piedra descendía a la oscuridad, flanqueada por muros de ladrillo. Bajaron lentamente, la linterna en alto, sus pasos resonando como intrusos en un lugar que no había oído voces humanas en años. Al llegar al fondo, descubrieron una pequeña sala subterránea, paredes estrechas, techo bajo, sin mobiliario. Solo una silla vieja contra la pared, una lámpara de aceite vacía y una manta raída doblada en el rincón. Watson frunció el ceño. «Alguien vivió aquí. Y hace poco», agregó Holmes, señalando restos de pan duro, aún no cubiertos de moho. En el suelo, trazado con tizas similares a las del ático, alguien había dibujado líneas rectas, 18 en total, luego un espacio, luego 2 más, el patrón de los pasos. «Repetía el trayecto», murmuró Watson. «Incluso aquí abajo». Holmes encontró un objeto envuelto en tela entre las piedras. Lo desenvolvió con cuidado, revelando
una pequeña caja metálica cerrada con una simple lengüeta. Dentro había cartas, fotografías y en la parte inferior un pasaporte deteriorado, emitido 30 años atrás, a nombre de un hombre llamado Reginald Ellery. Don Watson dio un paso atrás. Entonces, R. Ellery no es un chantajista, sino el desaparecido. Holmes hojeaba los papeles con rapidez, deteniéndose en una foto borrosa de una mujer, Agatha Mortimer, abrazada a un hombre de rasgos similares a Edward, pero con barba espesa y ojos cansados. «Vivieron juntos en algún momento», dijo Holmes, «pero algo ocurrió. Algo lo obligó a desaparecer, al menos oficialmente». «¿Y ella lo escondió aquí?», preguntó Watson, incrédulo. «Tal vez, o tal vez él se escondió por voluntad propia. Lo cierto es que su nombre fue omitido de la historia familiar, borrado, como si nunca hubiese existido. ¿Pero por qué volver ahora? Porque algo está sin cerrar, una promesa, un pacto, tal vez el contenido de esa caja, o el lugar donde ella fue enterrada». Watson se estremeció. «¿Insinúas que no murió por causas naturales?». Holmes no respondió de inmediato. Cerró la caja metálica y la colocó bajo el brazo. «Estoy empezando a creer que la señora Mortimer no murió cuando todos pensaron. O, si lo hizo, fue en manos de alguien que deseaba su silencio, igual que Ellery». Salieron de la bodega, respirando de nuevo el aire gélido del jardín. El cielo gris persistía sobre sus cabezas, pesado, inmóvil. De regreso en la casa, Holmes colocó la caja sobre la mesa del salón. Edward Latham se despertó al verla. Su rostro se tornó blanco. «¿Dónde? ¿Dónde hallaron eso?». Holmes se sentó frente a él. «En el único sitio donde nadie pensó buscar, justo bajo los pies de tu tía». «¿Quieres decirnos ahora quién era Reginald Ellery? ¿Y por qué ella lo protegió hasta el final?». Edward no respondió. Pero, sus ojos se encendió una chispa de miedo y de memoria. Holmes asintió. «Bien. Entonces será mejor que vengas con nosotros al cementerio esta noche, porque tengo razones para creer que la señora Mortimer jamás dejó esta casa». Fin del capítulo 9. Continuamos con el capítulo 10, donde Holmes regresa a la tumba de Agatha Mortimer y descubre la pista final que da un giro definitivo al caso. Título: Sherlock Holmes y los pasos oídos en el ático. Capítulo 10. Donde terminan los pasos, la noche era especialmente silenciosa. No soplaba viento. Ningún carruaje pasaba por la calle. Ni siquiera el graznido lejano de un cuervo perturbaba el aire frío que envolvía el cementerio de Highbury como un velo de susurros. Holmes, Watson y Edward Latham avanzaban entre lápidas inclinadas, guiados por una linterna envuelta que apenas iluminaba sus rostros. Frente a ellos, la tumba de Agatha Mortimer aguardaba. Holmes se detuvo y señaló la lápida. Agatha Mortimer, 1828-1892. Guardó secretos, algunos hasta el final. Watson se acercó, sombrío. ¿Y ahora qué? Holmes señaló el suelo. La tierra está asentada, demasiado, para una tumba que supuestamente fue abierta hace apenas un año. Edward observaba en silencio, inmóvil. ¿Quieres decir que nadie está enterrado aquí?, preguntó Watson con incredulidad. Holmes se volvió lentamente hacia Edward. «Es el momento, señor Latham. Usted sabe lo que ocurrió, la historia completa.
Su tía no murió por causas naturales, ¿verdad? Edward temblaba, pero no retrocedió. Sus labios se entreabrieron. Ella lo ayudó a esconderse, dijo, la voz quebrada. A Reginald. No era solo un familiar, era su esposo. Se casaron en secreto, muchos años después de la muerte de su primer marido. Pero él había sido acusado de fraude, perseguido por la ley. No podía reaparecer sin arrastrarla al escándalo. Watson lo miró fijamente. Y usted lo sabía. Lo descubrí en una carta que encontré después de su muerte. O lo que creí su muerte. Ella fingió enfermar. Dio instrucciones precisas al médico de la familia, que también estaba implicado en su pasado. La enterraron. Vacía. Reginald vivía escondido bajo la casa. Siempre lo hizo. Holmes habló entonces, con tono grave. Y cuando ella realmente enfermó, él intentó cuidarla en secreto, pero no pudo salvarla. No llamó a nadie, no confió en nadie. Solo hizo lo único que sabía hacer, seguir caminando como ella hacía, repetir su ritual, cada noche los pasos, un homenaje, o quizá una penitencia. Watson respiró hondo. Y los pasos cesaron cuando usted llegó, Holmes, porque él supo que ya no estaba solo. Porque supo que se acercaba el fin, murmuró Holmes, y dejó una señal para ser encontrado. Holmes sacó el pañuelo encontrado en el ático, el broche del halcón y el pasaporte de Reginald Ellery. Lo extendió todo sobre la lápida. Ella lo protegió con su vida. Él lloró con sus pasos. Y juntos enterraron una historia que nadie debía desenterrar. Edward cerró los ojos. Reginald murió hace 2 días, en la bodega, de agotamiento. Su cuerpo está allí aún. No pude moverlo solo. Watson sintió un nudo en el pecho. Entonces fue usted quien dejó la puerta abierta esa noche. Edward asintió. Quería que alguien más lo encontrara, que terminara esta mentira. Con verdad. Holmes giró lentamente hacia la lápida. Agatha Mortimer, dijo en voz baja. No fue víctima de un crimen. Fue cómplice de una vida escondida. Y ahora su historia ha caminado hasta su última parada. Días después, un entierro discreto fue llevado a cabo. Reginald Ellery fue sepultado junto a Agatha, esta vez con cuerpo y nombre. Holmes declinó la invitación a la ceremonia, como siempre hacía. Pero desde la ventana del tren que lo llevaba de vuelta a Londres, observó las nubes moverse sobre Highbury con expresión inescrutable. Watson, en el compartimento, cerró su cuaderno de notas. Un caso extraño, dijo, sin asesino, sin crimen y sin justicia que dictar. Tal vez, replicó Holmes, pero la verdad no siempre se mide en culpables, Watson. A veces basta con dar descanso a los pasos que nadie más quiso oír. Watson asintió, y durante un rato guardaron silencio. Al fin, Holmes encendió su pipa y dejó escapar una voluta lenta de humo. «Curioso, ¿verdad?», murmuró. Todos pensaban que el ático era el lugar más alto de esa casa. Y sin embargo, la verdad vivía enterrada bajo los cimientos. Watson sonrió, melancólico. ¿Y qué crees que fue al final? ¿Amor? ¿Culpa? ¿Miedo? Holmes miró por la ventana, su reflejo fundiéndose con el paisaje brumoso. Quizá las 3 cosas, Watson. O quizá, simplemente, el sonido de un corazón que nunca dejó de andar, incluso cuando el mundo juraba que estaba muerto.